Bueno, un saludo a todos los participantes. En esta oportunidad queríamos compartir con ustedes esta capacitación pensada para operarios en forma que se inician en la tarea de raleo manual en Pepita y Carozo, y además del uso seguro y manipulación de escaleras durante la tarea. Esta capacitación la hemos llevado adelante desde las agencias de extensión rural de la Estación Experimental de INTA Alto Valle, perteneciente al área de desarrollo rural. En este momento vamos a participar de la misma el ingeniero Juan Kisling, de la Agencia del Centenario de la provincia de Neuquén, el ingeniero Sergio Ciauritz, de la Agencia de Villa Regina de Río Negro, el licenciado Walter Copes, de la Agencia de Cipolletti, y en mi caso Lautaro Aguilar, de la Agencia de General Roca, también de Río Negro. Bueno, vamos a pasar a la primera diapositiva y vamos a comentar brevemente el porqué, los fundamentos o la necesidad de hacer un raleo de frutos. El raleo de frutos consiste en sacar fruta que sobra de la planta. Bueno, ¿por qué se hace esa tarea? Si en realidad a nivel comercial, en chacras de fruticultores, productores familiares, lo que siempre se busca es tener más producción, exactamente. Pero hay un detalle importante. La fruta, para tener al final en cosecha un buen tamaño, una buena calidad de aspecto, de color, de forma, etc., necesita estar bien distribuida en la planta y no estar en exceso, encontrarse en exceso dentro de ella. Que se forman a veces bolsones o pelotones de fruta, ese tipo de cuestiones. Eso, hay años, digamos, en que la fruta, luego que se produce la floración, el acto de la polinización a través de las abejas principalmente, se produce el cuaje. El cuaje es cuando la fruta empieza a formarse dentro de la flor, se caen los pétalos y se empieza a desarrollar. Eso normalmente, depende de la variedad. Hay variedades un poco más estables, digamos que todos los años producen más o menos la misma cantidad de fruta, pero hay otras, como el caso de la Red Delicious, que es una de las principales variedades de la zona. Hay años que producen mucha carga, o sea, mucha cantidad de kilos de fruta, porque cuajan todos los frutos, y al año siguiente se produce lo contrario. Hay muy poca carga, muy pocos kilos de cosecha al final de la temporada. Ese cambio, esa alternancia, se le llama añerismo. Es muy conocida en la zona por los chacareros. Entonces, la acción de raleo a lo que apunta es limpiar un poco la planta manualmente, con escalera, trepando a la planta y sacando los frutos que sobran, para que al final de cosecha tengamos una producción más equilibrada y con frutos, los que queden en la planta, de mejor calidad. Normalmente el raleo manual también es un complemento del raleo que se hace, es muy conocido también en la zona, que es el raleo químico. El raleo químico es como una munición gruesa, digamos, baja mucha fruta de la planta, pero no la distribuyas adentro de ella. Entonces, hay frutos que tienen condiciones de quedarse, pero quedan muy apretados unos con otros, que después favorecen la entrada de plagas, de derrameado, de falta de toma de color, etc. Por ese motivo se le llama que es un complemento del raleo químico, al raleo manual. En otras especies, como lo van a explicar más adelante los compañeros, solo se trabaja de esta manera. Pero en pepita, o sea, en manzanas y en peras, es muy positivo realizar esta práctica. Y bueno, los momentos apropiados, como indica ahí el esquema, que se ven chiquito abajo en la pantalla, digamos, tiene un periodo de inducción floral, que son las primeras 4 semanas, cuando los frutitos todavía son pequeños, y a partir de ese momento empieza el de diferenciación floral, que dura hasta mediados del verano, dependiendo de la variedad. Pero, ¿por qué es importante hacerlo dentro de este periodo? Porque si hay exceso de fruta, hay unas hormonas presentes en las semillas de los frutitos cuajados, que inhiben, o sea, no permiten que desarrolle las yemas florales para la temporada siguiente. Entonces el año próximo va a haber poca carga de fruta. Por eso es importante que también se haga en un momento determinado. Todo el raleo manual que se haga pasado este periodo ya no va a afectar al retorno a flor del año siguiente. Por eso es importante cumplir con estos periodos de las ventanas de raleo conocidas, que ahora las vamos a ver en la próxima diapositiva, por favor.
En la siguiente. Por ejemplo, luego del cuaje, pasan 4 semanas, más o menos, y la fruta, algunas por problemas de buen cuaje, falta de polinización, problemas de temperatura, condiciones ambientales, distintos motivos, o por acción del raleador químico, se empieza a caer la fruta, hay una purga grande. Luego de eso, eso ocurre hasta cuando los frutos tienen entre 4 y 5 milímetros, más o menos el tamaño de del diámetro de un grano de pimienta entero. Luego de ese periodo que ya empieza a pasar luego de las 4 semanas, o sea, al mes y medio, a los 2 meses, se inicia una segunda caída por competencia de nutrientes dentro de la planta, el funcionamiento de la planta, que nosotros le llamamos alimentación, que es la savia o los fotoasimilados que van al fruto y es el que van a permitir que éste se desarrolle. Cuando eso no se produce, el fruto se empieza a amarillar, como se ve en la fotito a la derecha abajo, y el pedúnculo amarillea, cambia de color, hay la producción de unas sustancias que producen que se desprenda de la planta y se cae. La siguiente, por favor. Entonces, ¿nosotros qué vamos a buscar con el raleo manual? Primero se hace un raleo químico que afecta a toda la planta por igual, hace una purga importante de ella, pero muchas veces quedan estos llamados bolsones o pelotones de fruta mal distribuidos dentro de las ramas de la planta. Entonces, a través del raleo manual, que lo hace un operario, se puede ir seleccionando cuáles son los mejores lugares para dejar esa fruta. Entonces se pueden dejar, según el vigor, la carga, el estado nutricional de la planta, si está en una zona más emboscada o menos emboscada, etc. Se pueden ir dejando de a una, a dos, a distancias predeterminadas, y que se van a definir con el operario, con el encargado, con el propietario de la chacra. Según la instrucción que le dé, el ingeniero que esté a cargo, se acuerda cómo debe hacerse el raleo en cada variedad y en cada cuadro, porque no es algo uniforme, sino se estudia según el caso. Los tiempos tentativos, que esto varía mucho según la especie, la variedad de especie, normalmente hablamos de pera, manzana, pero también de carozo, puede variar desde la primera semana de noviembre, perdón, hasta la segunda de diciembre. O sea, fines de octubre, principios de noviembre, hasta la segunda quincena de diciembre es el periodo ideal. Luego de ese momento no es que no se pueda seguir raleando, se puede, de hecho, uno de las chacras va a encontrar trabajadores haciendo ese trabajo, pensando en las variedades que consiguen sacar frutos dañados, deformados, etc., luego de este momento. Pero ya eso no va a generar una mejora cosmética en el cuadro, en la fruta que se va a cosechar, pero no va a afectar al retorno a flor del año siguiente, lo cual es algo no deseado. Pero bueno, se puede seguir haciendo. Bueno, ahora continuamos con la presentación del compañero. Continuamos con esta capacitación sobre raleo manual. En este caso vamos a analizar el raleo manual en manzanos. En los manzanos se ralean los frutos más chicos que se ubican en la periferia de los dardos y se dejan los frutos más grandes que se ubican generalmente en el centro del dardo floral y que provienen de la flor reina. Esto se entiende así. En el momento en que las yemas entran en floración, la primer flor que se abre es la central. Es por ello que al cuajar originan frutos que toman mayor tamaño porque tienen mayor edad desde el momento de la floración al momento de realizar el cuaje. Esto es una ventaja que les permite tener más tamaño y son los frutos que nos interesan que lleguen a cosecha porque son los que van a tener mayor calibre o tamaño en este momento. Para ralear un fruto se toma con la mano, con los dedos, y se hace un pequeño movimiento de torsión y una leve fuerza de tracción hasta que se quiebra en su punto de inserción con el pedúnculo. Estos últimos, los pedúnculos, siempre tienen que quedar adheridos al dardo. Si se rompe el pedúnculo a nivel del dardo, tenemos el riesgo de que esa herida genere la caída del fruto que queremos que permanezca.
Así, de esta manera, si analizamos a nivel de un dardo floral, se va repitiendo la tarea de extraer fruto por fruto, de a uno por vez, y de esta manera dejamos un fruto por dardo, el más grande, o en algunas situaciones también se pueden dejar dos. Aquí vemos en forma secuencial cómo se realiza la tarea de un dardo. En la primera foto, la número 1, tenemos 4 frutos en un dardo floral y vamos tomando de a uno por uno los más chicos, que son los de la periferia, vamos raleándolos y luego de repetir varias veces esta instancia nos queda el fruto central o reina, y como se ve en la fotografía 6, quedan los pedúnculos adheridos al dardo. En los manzanos, el raleo tiene particularidades de acuerdo a la variedad o al clon que estemos raleando. En el caso de las Red Delicious, tanto en los clones semidardíferos como Chañar 28 o 34, o los clones dardíferos como Chañar 90 Super Chief, se ralea a distancia fija. Esto quiere decir que si yo tomo una rama fructífera, voy a empezar a ralear dardo por dardo, dejando el fruto más grande, y una vez que tengo un panorama de esta rama fructífera, voy a ir midiendo entre 15 a 20 centímetros y voy a ralear los frutos que están entre medio de esta distancia, dejando los frutos de los extremos. De esta manera voy a tener dardos sin ningún fruto. Esto es porque Red Delicious tiende al añerismo, a dar un año mucha producción y al otro año poca producción. Al quitar totalmente los frutos de un dardo, voy a inducir a la diferenciación floral, a la inducción floral, y que al año siguiente ese dardo que entra en descanso tenga una floración con un buen cuaje. El raleo en las variedades Gala y sus clones tiene características particulares. La floración de esta variedad es muy prolongada en cuanto al tiempo. Entonces, al momento de realizar el raleo, me voy a encontrar con frutos de tamaños muy diferentes. La práctica de raleo es primero eliminar los frutos más pequeños, dejando de a 1 o 2 frutos por dardo. En esta variedad Gala hay una herramienta muy probada que es el uso del disco de raleo. Es una herramienta que se ha diseñado en los últimos años y que permite una estimación de la carga que puede soportar una rama fructífera en función del diámetro que tiene en su base. En la fotografía vemos la del centro, la imagen de un disco de raleo que tiene una serie de muescas en su periferia. Nosotros medimos el diámetro que coincide con la rama cargadora, la rama fructífera, y ahí nos va a indicar 3 números. El número más alto es la máxima carga que podríamos dejar en esa rama fructífera, el del medio una carga intermedia y el número menor una carga baja. En la imagen de la izquierda vemos una rama fructífera sin ralear, y en la derecha vemos la misma rama fructífera donde ya se realizó el raleo y se dejaron 4 frutos que corresponde a una carga intermedia.
En la variedad Crispin o Pink Lady tiene la particularidad de tener pedúnculos cortos. Si dejamos más de un fruto por dardo, corremos el riesgo que al incrementar el diámetro estos frutos hagan fuerza uno sobre otro y se desprenda uno antes de la cosecha, o inclusive pueden tensionar de los pedúnculos y caer los dos frutos y perdiéndolos para la cosecha. Es por eso que se recomienda en el raleo manual, en esta variedad Pink Lady, dejar de un fruto por dardo. La variedad Ron Beauty, que si bien no está muy difundida actualmente su cultivo en el valle, es una variedad que es muy sensible al raleo químico y muchas veces se opta por hacer el raleo solamente manual. En la imagen de la derecha trata de representar la variedad Ron Beauty, cómo quedaría la densidad de carga, aunque a ciencia cierta es Red Delicious, pero sirve a las formas de ilustración. Las peras también se puede practicar el raleo manual. Una particularidad que tienen las peras es que en los dardos la fruta de mayor tamaño está en la periferia y la fruta central es la fruta más pequeña. Es por ello que presenta dificultades al momento de realizar el raleo manual, porque nos molestan las frutas de la periferia para manipularla del centro. El raleo en pera se puede hacer con tijeras para cortar el pedúnculo, se puede arrancar y quebrar el fruto dejando el pedúnculo adherido al dardo, y hasta hay quienes sostienen que se puede hacer el raleo retirando el fruto junto con el pedúnculo. En el caso de la variedad Williams, que es de ciclo corto y es muy preferida de tamaño grande al inicio de la cosecha, el raleo se orienta de acuerdo a la semana que tiene después de la floración, la edad del fruto, se orienta de acuerdo al calibre. Utilizando tablas de raleo nos indica qué frutos van a llegar con buen calibre a la cosecha y cuáles no. Entonces, al momento de realizar el raleo, se descartan, se ralean los frutos más pequeños de una medida crítica. Luego, en cada uno de los dardos, se recomienda no dejar más de 3 frutos por dardo. En la variedad Pacams se puede hacer un raleo manual eliminando frutos deformes, como unos que tienen forma acampanada, que le llamamos frutos campana, y aquellos que se encuentran raspados por el viento con el rameado o asoleados, o que son muy pequeños. En la variedad Danjou suelen formarse en la parte alta de la planta, que es la más iluminada, una gran concentración de frutos que le llamamos con el nombre de pelotones. Estos van a tener la dificultad que entre ellos se pueden apretar y tener una caída anticipada antes de la cosecha, lo vamos a perder, y generan frutos muy pequeños por no tener suficiente alimentación con savia y hojas. Entonces, la tarea del raleo manual consiste en eliminar y ralear los frutos de estos pelotones, eliminando los que sean más pequeños, dejándolos con más separación, y también se pueden eliminar los que estén atacados por insectos, se encuentren manchados o hayan sido afectados por ciertas enfermedades o fisiopatías. Cuando realizamos el raleo y lo interpretamos a nivel de planta, como en la parte alta no llegamos desde el suelo parados, vamos a utilizar las escaleras. El raleo siempre se comienza en la parte alta del árbol, subido arriba de la escalera, y los frutos que raleamos los debemos arrojar hacia la calle para evitar que caigan sobre partes inferiores de la planta, donde también hay frutos, y en esta caída los golpeen y los lastimen y generemos frutos defectuosos. En segundo momento vamos a ralear la parte media de la planta y por último la parte inferior, que se puede realizar directamente parado desde el suelo. Como una reflexión, hay quien dice que lo que escucho me lo olvido,
lo que leo me lo acuerdo y lo que hago lo aprendo. Así que como recomendación para ustedes que han escuchado estas charlas, les recomendamos que lo mejor para aprender es poder llegar a la chacra y realizar la práctica de raleo, y ahí se termina de consolidar el conocimiento. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Ciaurris y voy a presentar algunos conceptos muy sencillos sobre el raleo de frutos en ciruelas, duraznos y pelones. Bueno, el raleo consiste en la eliminación de algunos frutos del árbol para que aquellos que permanezcan alcancen un buen desarrollo. En raleo en frutales de carozo es por tamaño y otro poco también por distancia. Se busca siempre dejar los frutos más grandes de las brindillas o ramitas. Los frutos deben estar distanciados entre 15 o 20 centímetros también para crecer adecuadamente. Pero siempre acuérdense del concepto de que tienen que quedar los frutos más grandes. Podemos hacer una caracterización sobre variedades tempranas en pelones y duraznos de hasta mediados de enero y variedades tardías desde mediados de enero en adelante. En variedades tempranas, en brindillas de que tengan 30 centímetros de largo, hay que dejar 2 frutos, los más grandes, sea cual fuere la posición. Hay que dejar los más grandes. A la derecha de la imagen van a ver nombres de variedades de duraznos tempranos y también de pelones tempranos. Siguiendo con variedades más tardías, hay que dejar en brindillas de 30 centímetros 3 frutos, los más grandes también. Siempre buscar los más grandes. Las variedades tardías se deja 1 o 2 frutos más en este largo de brindilla, dado que tiene más tiempo para cargarle comida a esos frutos. También hay otro concepto, que los frutos más cercanos a la base siempre van a ser los más grandes con respecto a lo que estén ubicados en las puntas, porque están cerca del tronco principal o de la rama principal. Van a estar más cerca de la salida de la comida. También otro punto para tener en cuenta y considerar dejar frutos si hay en ese sector. Bueno, algunas fotos de lo que se va a encontrar en la chacra, de unas fotos de ciruelas sin ralear. Verán que hay frutos muy pequeños, que están todos apelotonados en la imagen de la izquierda, y el raleador en la imagen de la derecha ya ha despejado esas ramas, dejando los frutos a una distancia de por lo menos unos 15 centímetros, para que tomen buen tamaño entre ellos. Ya sea en cualquiera de las dos fotos de la derecha, van a ver cómo quedó despejada las ramas. También otra imagen de ciruela que todavía no se ha raleado, la de la izquierda, y otra imagen de la derecha de la ciruela raleada. Ven la diferencia, ya se nota mucho más cuando ahí está raleado, más el tronco, más las hojas, ¿sí? Y se ven un poco los frutos. Es así como tiene que verse. Cuando se ven en una planta o una rama mucha más relación de frutos con respecto a las hojas, es porque todavía falta bajar carga o cantidad de frutos.
Así se ve un piso cuando se ralea y hay carga. Tiene que haber mucha carga en el piso porque es un porcentaje muy bajo el que va a ser utilizado para que tenga calidad comercial. En estas fotos, a la izquierda está una rama sin ralear con una destacada presencia de frutos por sobre las hojas. En cambio, en la foto de la derecha, en la primera rama que se ve, apenas se distinguen los frutos porque se dejó un fruto por ramita que tiene unos 15 o 20 centímetros. Entonces, cuando se destaca esta presencia de hojas con respecto a frutos, es porque está bien raleada y van a ser bien nutridos los frutos que quedaron. Lo mismo en esta foto, donde hay una destacada presencia de frutos a la izquierda, en la foto de la izquierda, por sobre la cantidad de hojas. A la derecha, ya parcialmente esa misma rama que la ralean, y se ven un fruto o dos frutos por rama solamente, cuando en la imagen anterior habían hasta 5 frutos por rama. Que de continuar esa situación, habiendo 5 frutos por ramas, las ramas se caen y al final los frutos se caen. O sea, no llega a crecer. Bueno, aquí también un durazno. A la izquierda un durazno sin ralear. Y a la derecha, cuando están haciendo la operación de la tarea de raleo en esa misma rama. Tendría que quedar en esa rama no más de 2 o 3 frutos según la variedad que sea. Bueno, ahí terminamos.
tardes. Bueno, ahora vamos a ver el uso seguro de escaleras en la actividad frutícola. Las escaleras son las herramientas más utilizadas en la fruticultura y tienen un uso intensivo principalmente durante la poda, el raleo y la cosecha, donde hay varios meses que se trabaja fuertemente con las escaleras. Según las estadísticas, las caídas de escaleras son las principales causas de accidentes en la actividad frutícola. Y por lo general, las lesiones que se generan son muy graves. ¿Sí? Pueden ser esguinces, quebraduras, torceduras, ¿no? Y tardan mucho tiempo en recuperarse. No es un dato menor, porque la persona, además de sufrir el dolor en sí del accidente, también pierde mucho tiempo en todas sus actividades, tanto la laboral como las domésticas. Los accidentes con escaleras se producen por tres principales causas. Las acciones propias del operario, que puede ser por poca experiencia, falta de capacitación o alguna acción incorrecta que realice. Por condiciones propias de la escalera, que generalmente están asociadas a la falta de mantenimiento. Y también por factores climáticos como es el viento y la lluvia. Bueno, con respecto al mantenimiento de escalera, lo que apunta fundamentalmente es evitar roturas de la escalera, pensando, por ejemplo, que durante la cosecha tenemos una carga extra al peso del operario, lo cual exige mucho más a toda la estructura de la escalera, principalmente a los escalones. Es importante que el operario verifique todos los días el estado en que están los escalones o si faltan tornillos y le avisa al encargado para que éste lo repare y no salga a trabajar en malas condiciones. Muchas veces se acostumbra a dejar las escaleras en el campo para no volver a ir y llevarla continuamente, pero al dejarlas tiradas, por ejemplo, en invierno o en días de primavera que hay mucho rocío, se humedecen y con el tiempo se van desgastando y arruinando. También el sol también las reseca y también influye sobre el estado de la escalera. Es importante poder almacenarlas en un lugar seco, protegido del sol, y así va a tener mejor vida útil y va a estar disponible por más tiempo. Cuando hay muchos operarios trabajando, es común en un acoplado con un tractor llevar las escaleras de un cuadro al otro, ¿no? Para que trabajen varios operarios. Acá lo que hay que tener presente es que los operarios no deben ir sobre el acoplado con las escaleras, porque hay muchos desniveles en las chacras, el tractor no es muy sensible, tiene movimientos bruscos, ¿no? De arranque y frenada, y puede hacer caer a alguno de los operarios y lastimarse. No es una caída de tanta altura desde un acoplado, pero normalmente lo que sucede es que la persona trata de apoyar las manos para no caerse y sufre daños importantes en las muñecas. Para eso es importante que el operario, si no hay que llevar muchas escaleras, que el operario las lleve en forma individual. Hay dos formas de llevarlo. Una es en forma vertical, como podemos observar, o sea, parada, firmada sobre el hombro, y otra en forma acostada también sobre el hombro. Los que están acostumbrados a llevarla en forma vertical son generalmente operarios con mucha experiencia. Esta posibilidad le permite hacer movimientos muy rápidos y ágiles, trasladarlo de un cuadro al otro fácilmente. El peso tampoco casi que se siente de la escalera porque se transmite casi directamente al suelo en forma vertical. Y para aquellos que no tienen experiencia, se recomienda que empiecen a practicar con escaleras chicas y livianas. De esa manera le van agarrando la mano con el tiempo.
¿Qué inconvenientes tiene esta forma de llevar la escalera? Por ejemplo, si tenemos maleza o pasturas muy altas, pueden ser un obstáculo con el cual la persona puede tropezar, ¿no? Dificultarse, y con esta dificultad puede perder el equilibrio fácilmente de la escalera y se puede caer. Lo mismo pasa que, por ejemplo, durante la poda, cuando tenemos ramas o quedaron ramas de la poda tirada en la chacra, también se puede tropezar, puede enredarse en los pies y caerse fácilmente. Entonces, si vemos alguna situación de estas dos, es conveniente llevar la escalera en el hombro y acostada, no de esta forma. También lo que afecta cuando uno lo lleva en forma vertical es el viento, y más que todo acá en la Patagonia, donde los vientos son muy fuertes y se dan mucho en primavera, y eso hace que la escalera se empiece a mover desde arriba y la persona pueda perder fácilmente el equilibrio. Entonces, cuando hay vientos fuertes, no es recomendable moverse con la escalera en forma vertical. ¿Cuándo estaríamos hablando de usar una escalera en forma acostada, de trasladarla en forma acostada? Bueno, cuando el operario no tiene experiencia, es un operario nuevo y no está acostumbrado a llevar la escalera, ¿sí? Cuando hay mucho viento, como decíamos recién, o el pasto está alto, ¿no? Y también cuando el monte, por ejemplo, tiene una conducción en vaso, como pasa muchas veces en Carozo, o un monte libre, como son los tradicionales que sabemos encontrar alguno todavía en el valle. ¿Qué quiere decir esto? Que si la escalera la llevaríamos en forma vertical, es muy probable que se enganche con alguna rama arriba y nos haga tambalear y caer. Entonces, es mucho más sencillo llevarla en forma así como está en el hombro y evitar esos enganches arriba. También pueden observar que la escalera puesta en el hombro no va el brazo metido en la escalera, porque si por algún motivo la persona tropieza, fácilmente la puede soltar a la escalera sin que se le dañe el hombro. Esto también es importante. Otra cosa que se puede observar es que para adelante, para donde se dirige la persona, van los escalones, va la base de la escalera. Esto va a permitir que cuando llegue a un lugar pueda clavar la punta de la escalera y levantarla fácilmente, como van a ver en el siguiente video. También es importante el tamaño de la escalera. Como les decía recién, una escalera grande es una escalera pesada y a veces es bastante dificultoso para poderla manejar personas que no tienen experiencia. Una escalera chica, ¿no? Va a depender todo, el tamaño de la escalera va a depender del tamaño y la altura del frutal. Siempre tienen que estar acorde a eso. Si la escalera es muy chica, la persona no llega a las ramas más altas. Y si está acorde, no va a tener problema. Acá podemos ver en un monte libre, un monte tradicional, escaleras muy altas. A la izquierda se puede ver escaleras muy altas, que el operario llega bien a la máxima altura del frutal. Y en la derecha también vemos una escalera más chica, pero la conducción es en espaldera y el operario llega tranquilamente también a la parte más alta de la escalera. ¿Qué sucede cuando la escalera es chica? Y bueno, vamos a observar al operario subido a los últimos escalones. Y esto lo que genera es bastante inestabilidad, porque la escalera debería dejar llegar por lo menos hasta las rodillas del operario. Como ven en el caso de la izquierda hay varios escalones libres y eso le permite al operario apoyarse ahí y no perder el equilibrio, como podría estar pasando en el otro lado. En la derecha, si el operario por algún motivo pierde el equilibrio, no tiene de dónde agarrarse. Una vez que llega el operario con la escalera al lugar que va a realizar la actividad, sea poda, raleo, cosecha, lo que tiene que asegurarse es que la escalera quede en buena posición. Esto es, en suelo firme, que no quede inclinada y lo más cerca posible de la planta. Si la escalera está inclinada, no va a tener inconvenientes en los primeros escalones. Lo que va a suceder es que a medida que va subiendo, la escalera se va a empezar a inclinar más por el peso de la persona. Y esto puede generar que se caiga. Por eso es
Después la persona, una vez que esté arriba, es muy difícil que la pueda corregir. Entonces, lo principal es asegurarse que la escalera quede bien cuando la persona está abajo. También es conveniente poner una soga atada ahí entre la lanza y los escalones, que evite que la escalera se abra más de la cuenta. Y también va a permitir regular la apertura ideal de la escalera para que tenga la mayor estabilidad. Esto es muy fácil y sencillo y práctico porque la misma soga le da el largo de apertura que necesita. Hay una regla que se le llama de los 3 puntos de apoyo, que es muy importante para mantener el equilibrio en la escalera. Esto quiere decir que los 3 puntos corresponderían a los 2 pies de la persona más una mano que va agarrada a la escalera. Como podemos ver en la imagen de la persona que está cosechando a la izquierda. En cambio, por ejemplo, en la imagen que está podando abajo a la derecha, la persona ha dejado uno de los puntos de apoyo y solamente está con 2 puntos de apoyo. Esto porque dejó la escalera muy alejada de la planta y se está estirando para poder llegar. Y de esta manera ya puede perder fácilmente el equilibrio. Entonces, eso no es conveniente trabajar de esa manera. Otras formas de no tener los 3 puntos de apoyo, por ejemplo, es trabajar en la escalera de espalda a la escalera, como vemos la persona cosechando a la izquierda. Esa persona tiene las 2 manos que está cosechando y tiene solamente los 2 pies apoyados en la escalera. Si esa persona se resbala, va a caer para adelante y no va a tener cómo agarrarse. En la derecha podemos ver una imagen de poda donde la persona está dejando la escalera y pisando las ramas de las plantas. Y ya también ha perdido los 3 puntos de apoyo. Si esa rama por algún motivo se quiebra, ¿no? Esa persona se va a caer y no va a tener de dónde agarrarse. También es importante que tanto para subir como bajar, la persona utilice sus 2 manos. Eso le va a dar estabilidad. Si se resbala de algún escalón, se va a poder agarrar con las manos y sostener. Eso es una ayuda principalmente para no resbalarse. Las escaleras se corren cuando uno tiene que cambiar de planta o cambiar de posición en la misma planta, hay que bajarse y correr la escalera. No hay que tratar de cambiarla desde arriba la escalera. Hemos visto muchas veces una técnica que se llama caballito, que le dicen, que desde arriba la persona quiere amacarse para mover la escalera. Y eso ha generado muchísimos accidentes. La persona tiene que bajarse, correr primero la parte de los escalones, como estamos viendo a la izquierda, y luego, una vez que la acomodó, agarrar la lanza y volver a darle la apertura que corresponde. Esto lo podemos ver fácilmente en el video siguiente. Muchos accidentes se generan por imprudencia y por bromas. La persona que está arriba de una escalera está trabajando en altura y tiene que estar tranquilo. No lo podemos sorprender. A veces uno quiere hacer un chiste y le mueve la escalera o lo toca o le tira, en caso de cosecha, le tira una manzana y eso puede generar una distracción o se puede asustar a la persona, puede perder el equilibrio y se puede caer teniendo lesiones graves. Entonces, esas cuestiones de bromas, en estos casos no hacerlas porque la persona está trabajando en altura y es un riesgo adicional. Bien, dentro de los factores climáticos que veníamos charlando, una de las cuestiones es la lluvia. La lluvia lo que genera es barro. Puede generar barro directamente, o en el suelo, o humedecer la escalera y dejarla más resbaladiza. El barro en el suelo lo que va a generar es que la persona con sus pies, a medida que va subiendo la escalera, va ensuciando los escalones y los va haciendo cada vez más resbaladizos. Entonces, cuando hay días de lluvia, lo que se recomienda, o hay mucha humedad por rocío que sabe pasar en primavera, o a veces en cosecha de la red que se hace en marzo por ahí, sabe haber a veces rocío, es conveniente que las primeras horas que pueden haber resbalones, empezar a trabajar por la parte baja sin escaleras. También la actividad no va a rendir lo mismo, pero sí vamos a evitar resbalones con las escaleras.
Con respecto al viento, como habíamos hablado hoy, el viento en la Patagonia es muy fuerte, principalmente en primavera, y esto genera que las escaleras se muevan. Y el operario, y más cuando el operario, tanto en el traslado como habíamos comentado hoy, y más cuando el operario está arriba queriendo hacer alguna actividad. Entonces, para evitar caídas en esos momentos, cuando el viento es muy fuerte, se recomienda no trabajar con escaleras, por lo menos en las partes más altas. Se puede trabajar a mediana altura, donde por ahí uno está en reparo con las plantas. Bueno, acá les dejo dos videos también que ya están armados, lo armaron en la experimental Alto Valle, Roberto Gómez, el técnico de INTA Roberto Gómez, está participando también gente de campo de allá la experimental, con los cuales, bueno, en estos momentos no han podido participar en estas charlas, pero en ellos han formado estos videos y se los dejamos acá para que lo puedan ver y seguir avanzando con estos temas. Muchas gracias.